Muy bien. Bueno, vamos a hablar de una situación que el otro día lo contábamos aquí, algo avanzábamos, y tiene que ver con un primer mensaje que Alejandro Sanz publicó en sus redes hace algo más de una semana. Esto fue el fin de semana pasado, el 26 de mayo, si no me equivoco, el primero de los mensajes donde contaba que no la está pasando bien, que emocionalmente se sentía abatido, triste, que de todas maneras no había que ser todo el tiempo una suerte de cascabel, que probablemente los escenarios lo pudieran ayudar. Y después publica otro 3 días más adelante respondiendo a los mensajes de acompañamiento. Así es, agradeciendo por supuesto por todos los mensajes, diciendo que está un poquito mejor, que si bien todavía las cosas son bastante oscuras, empieza a haber alguna luz que le permite imaginarse una salida. Dice, el sol está llegando, pero bueno, dice que todavía necesita el correcto acompañamiento y que así todo va a ser el esfuerzo para no suspender ninguno de los conciertos que tiene agendado en su gira. Todo esto y mucho más, y también algo de lo que habló, que dijo que le había dado un brote el fin de semana, se lo vamos a preguntar a Sol Rivera, la licenciada que siempre nos acompaña y que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo te va, Sol? Aquí Javi y Lore, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, lo primero que se nos ocurre, por lo menos pensar y preguntarte es, para corrernos un poco de la norma del resto de la población, ¿qué puede pasar por la cabeza de alguien como Alejandro Sanz o como tantos otros artistas que de repente están rodeados de cariño, de gente y demás, y hay un momento en el que uno tiene que volver a casa y estás en la soledad de tu habitación, por ejemplo? Y ahí hay muchas cosas que en esas situaciones no se dan en lo cotidiano, ¿no? ¿Por qué? Porque están mucho más expuestos que nosotros, ¿no? Empiezan en este momento, todos estamos con nosotros mismos y todos en un momento tenemos ese encuentro con nuestra soledad, con quiénes somos en nuestro vínculo con nosotros. Y ahí atravesamos todas las emociones, por más de que tengamos los resultados que tengamos o que tengamos el estilo de vida que tengamos. La diferencia es que en ese tipo de, desde mi mirada, ¿no? En ese tipo de personas, celebrities, que tienen altos resultados y alta cantidad de llegada a tantas miles de personas, hay una sobreexigencia, ¿no? Sobre qué deben mostrar, quién deberían estar siendo, qué sí pueden, qué sí no, a qué tienen derecho, ¿no? Si tienen derecho de ponerse tristes, son desagradecidos, porque empiezan a ocurrir tantas cosas que hace que se anule muchas veces la vulnerabilidad que es necesaria que todo ser humano atraviese en determinados momentos de la vida. Claro, para las personas que son públicas, también lo que se suele contar en estas series de producciones, uno quizás no conoce de primera mano, pero sí en estas producciones públicas se cuenta esta soledad, como vos decís, cuando se apagan las luces de las cámaras, cuando esa persona llega a su casa. Léase ahí, personalidad pública que puede ser músico, artista, político, lo que sea, y que uno se imagina que están rodeados de gente, pero a la vez muchos cuentan que uno no sabe los que están alrededor suyo por interés. ¿De qué manera uno puede desanudar todos estos temores o presiones que siente? Completamente. Me parece que ahí diste en algo clave, que es que cantidad de gente no significa intimidad. Claro. Y nosotros nos sentimos acompañados en la intimidad de ese vínculo, cuando podemos ser quienes somos, más allá de nuestro rol. Cuando nosotros confundimos la persona con el rol, que es lo que pasa con las personas públicamente muy expuestas, se empieza a confundir esto, ¿no? Quienes me quieren por quién soy yo en verdad y quienes me quieren por el rol que ocupo, que es muy distinto, ¿no? Claro, los amigos del campeón. Entonces, claro, tal cual. Hay mucha cercanía que se da inclusive ni siquiera con mala intención, ¿no? Pero desde la admiración y no desde la intimidad del vínculo. Entonces, yo creo que es un desafío para las personas públicas que puedan generar vínculos genuinos, y para eso se tienen que mostrar genuinos. Claro. Esto que Alejandro Sanz es una manera, ¿no? A eso iba con mi siguiente pregunta, porque mucho hubo alrededor, en términos de debate, acerca de cuán beneficioso era para él mismo contar esto públicamente y hasta dónde es una ayuda para otra gente que pueda estar pasando por una situación parecida. Porque él lo decía, si esto ayuda a alguien, a mí me hace bien también saberlo y demás. Colabora, ayuda, está bien que lo haga, está bien que continúe contando cómo sigue evolucionando. Yo creo que ayuda y un montón. Las personas que tenemos alcance a los medios de comunicación y personas que están tan expuestas, ¿no? A nivel público, son ejemplos, son modelos a seguir por adolescentes, por niños, por los mismos adultos, ¿no? Que nos gustan y que seguimos ese tipo de personalidades.
Y yo creo que ¿saben en qué ayuda mucho? ¿En qué? A no confundir dos cosas que son muy confundibles y que es un peligro, que es confundir resultados con bienestar. Claro. Que nosotros veamos que una persona consiguió un montón de resultados, como puede ser Alejandro Sanz, ¿no? Claro. Como referente en la música y demás, no quiere decir que necesariamente esté en bienestar y en equilibrio, Claro. psico y emocional, ¿no? Claro. Y social. Entonces, el no confundir que a veces tener un montón de resultados no necesariamente nos garantiza bienestar y que pasa por otro lado, que es el vínculo con nosotros mismos y con nuestro entorno. Claro, ahí hay una palabra que siempre confunde, que es la del éxito, ¿no? Sí, ¿Y cómo valorás el éxito? El éxito es llegar a más gente, tener millones de reproducciones en alguna plataforma digital, o estar rodeado de amigos, tener siempre un hombro con quien confiar. Y a propósito de eso, quiero meterme en un tema que se vincula con esto, que tiene que ver con la depresión, ¿no? Con esta palabra que muchos tratan de correrse en un momento que estamos donde también te ofrecen soluciones a través de medicación, básicamente, ¿no? Como si fuera la única manera de resolverlo. Bueno, quería conocer tu mirada respecto de la gente que siente que está pasando por un momento así. ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cómo puede tratar de resolver para tratar de salir de ese cuadro? Lo primero es hacer una consulta profesional. La medicación puede ser parte de un tratamiento, pero eso tiene que estar diagnosticado e indicado por un profesional, porque hoy lo que ocurre mucho con los síntomas de tipo depresivo es que nos autodiagnosticamos. Claro. Digo, se utiliza tanto la palabra depresión que, ay, estoy depresivo, ¿no? Y en ese autodiagnóstico también hay mucha automedicación. Claro. Ya sea con recetas, con medicamentos prescriptos que deben estar prescriptos, como los que no, como los que son de venta libre, pero que también generan cambios, ¿no? en nuestros neurotransmisores y en nuestro funcionamiento. Entonces, lo primero es entender que cuando, de la misma manera que si nos duele una parte de nuestro cuerpo, vamos a hacer una consulta médica, si hay algo emocional que está aquejándonos hace tiempo, necesitamos hacer una consulta con un psicoterapeuta, ¿no? Y él es quien nos va a ir guiando, ¿no? Un psicólogo es quien nos va a ir guiando en si necesitamos hacer una interconsulta con psiquiatría, en cuál es el tipo de tratamiento, en si hay un diagnóstico o no, o simplemente es porque no es lo mismo una emoción de tristeza pasajera que una depresión. Y eso lo puede discernir un profesional. Claro. Sobre eso pensaba en una cantidad de cuestiones que a uno, como se suele decir con el diario del lunes, vos decís, claro, aquello a lo mejor tenía que ver con esto. Digo, hay varias cuestiones y la pregunta va orientada a cuáles son las alarmas o esas alertas que pueden darle a alguien la indicación de que hay que hacer una consulta, de que uno no está pasando por un buen momento. Dos cosas. Digo, él ha compuesto muchas canciones que, si uno las analiza en sus letras, son realmente canciones que están contando que hay muchos momentos en que no la pasó bien. Sin ir más lejos, Mi Soledad y Yo. Mi Soledad y Yo es una canción absolutamente emblemática y tiene muchos años, no es nueva. Y por otro lado, en las funciones que dio acá, hubo varios que notamos que estaba como un poco más abajo de lo habitual, ¿no? Como en una cosa más moderada. Pero bueno, pensando, está a lo mejor más aplomado, es más grande. Y después llega esta noticia y uno con el diario del lunes dice, pará, le estaba pasando algo. O sea, estaba haciendo un esfuerzo para hacerlo, ¿no? ¿De cuáles son esas alarmas que hay que ir mirando de lo que estamos contando, a lo mejor sin contarlo? Completamente, nuestro cuerpo expresa el estado de ánimo en el que estamos, ¿no? Entonces, si bien la tristeza se va a expresar de determinada manera, eso no quiere decir que estemos depresivos. Y en los artistas, para ser artista necesito transitar todas las emociones, ¿no? Que es lo que ustedes cuentan, ¿no? Las canciones de él posiblemente hablaran de la tristeza y no necesariamente estaba deprimido, ¿no? Cuando escribió la canción. Ahora, sí es importante ver esto, si tu emoción persiste a lo largo del tiempo, entonces se torna un estado de ánimo, ¿no? Claro. Independientemente de lo distinto que sean los días. Yo me siento igual. Estoy teniendo una visión negativa de mí mismo, del entorno, del futuro, de lo externo. Si siento que cambio de actividad, cambio de contexto, cambio de espacios y en ningún lugar me estoy sintiendo bien y sigo teniendo ese desgano, ¿no? La persistencia más la frecuencia y que el cambio de contexto no haya flexibilizado esos síntomas, ahí es importante hacer una consulta, porque sobre todo lo que empezamos a notar es que afecta a los contextos en los que estoy y a mi vida diaria.
Claro, ¿no? Ya no es en un espacio en particular, porque a veces necesitamos un cambio en algún área de nuestra vida, que nos pone triste, que no estamos bien, que estamos tocando fondo. Pero cuando eso ya se torna en lentes grises con lo que miramos todo, bueno, posiblemente ahí estemos transcurriendo, ¿no? Con algún tipo de síntoma que necesite tratamiento. Y ahí, Sol, ¿hay alguna tendencia, si se quiere? Digo, estas cuestiones que están ocurriendo ahora se popularizan. Digo, hay varios artistas que están empezando a contarlo. No es el primer caso. Marilina Bertoldi, una artista argentina, lo ha contado. Lo han contado también varios de los artistas traperos ahora de último momento. Bueno, Chano, sin ir más lejos, antes de cuestiones vinculadas a las adicciones, varios lo han contado. Pero ¿existe, más allá de que estas personas populares lo cuenten, como un mayor diagnóstico de este tipo de enfermedades? ¿O simplemente antes no se contaban, pero todos lo sufrían igual? Sí, existe un mayor diagnóstico y hay algo en este último tiempo que los efectos post-pandemia, digo, si ustedes se fijan, los consultorios psicológicos están colapsados, ¿no? Y tienen que ver, el sistema de salud mental está colapsado porque a raíz de la cultura, de las exigencias, ¿no? de este mundo ajetreado en donde hay dos polos, la ansiedad por un lado, por un polo, y la depresión por el otro, pero que están igualmente fuertes como sintomatológicos en la sociedad, se vino un encierro y una pandemia que encrudeció todos esos síntomas y que si bien muchos aplicamos todos los recursos que teníamos en el momento de emergencia, que fue en la pandemia propiamente dicho, los efectos se están viendo ahora. Posteriores, ¿no? Entonces, muchos de las personas que transcurrieron bien la pandemia, pudiendo regularse porque están en una situación de emergencia, ¿no? Y aplicaron todos esos recursos, hoy están viendo ciertas sintomatologías que son el sabio, ¿no? De lo que tuvimos que atravesar. Por eso es importante pedir ayuda. Sol, un placer como siempre tenerte aquí, porque además la claridad nos ayuda también y seguramente a mucha de la gente que está del otro lado a tener esas alertas y esas alarmas. Muchísimas gracias. A ustedes. Un abrazo. Que estés bien. Bueno.